Después del sprint que estamos viendo de MotoGP, de carreras tras carreras tras carreras, y lo estamos flipando y lo estamos gozando, ya os avisé antes de que empezara que no tenía por qué ser una temporada peor, sino una temporada incluso diferente, lo cual podía hacer que fuese más interesante. Y eso es justo en lo que se ha convertido esta temporada de MotoGP, aunque esta vez tendremos que esperar otra semana más todavía, porque ahora viene un descanso de 2 fines de semana, no solo este, sino el siguiente también, hasta que vuelvan las carreras, pero nuevamente volveremos a tener un round seguido de 3 fines de semana de carreras espectaculares, lo cual es muy emocionante y muy excitante, afortunadamente para todos nosotros. Sin embargo, que no haya carreras de MotoGP no significa que no hay carreras, porque no solo no hay carreras, sino que hay campeonato de Superbikes en Motorland ahora mismo, campeonato de FIMCEP en Jerez ahora mismo, donde hemos tenido, pues por desgracia, un toque entre Dani Holgado en la última vuelta y nuestro Pedrito Acosta, nuestro This is for the Iron Riders, que lamentablemente se ha ido al suelo cuando tenía todo para ganar en la última vuelta. Mañana afortunadamente tendremos más carreras y podrá reivindicarse sobre este suceso que nos ha alejado del campeonato cuando estaba el líder de este campeonato, del Mundial Junior, pero, ojo, esto aquí aún no se ha acabado. En Superbikes hemos tenido también un montón de carrerones en los que Ana Carrasco ha recuperado en Super Sport 300 esa primera posición de la general, y Unai Radre ha hecho también un espectáculo saliendo desde el último, acabando entre los 6 primeros y consiguiendo mantenerse entre los 2-3 primeros de la clasificación total, a muy pocos puntos de Ana Carrasco, así que esto sigue muy vivo, con carrerones espectaculares, y por supuesto en Superbikes un Scott Redding que está enorme y recupera nuevamente el liderato con respecto a Jonathan Rea, ya que gracias a que Chas Davis le ha pasado prácticamente la última vuelta, brutal. Hablaremos mejor mañana de todo lo que ha sucedido en las carreras, ya que también hemos tenido un susto importante por el accidente que ha tenido Alex Lowe's en mitad de la pista, dejándose la moto y cayéndose por un high side del estilo de lo que le pasó precisamente a Bastianini en Austria. Pero hoy estamos aquí porque ayer hubo una entrevista interesantísima a Maverick Viñales que todos estábamos esperando, que queríamos conocer, y Maverick Viñales es un tipo que yo creo que no mucha gente tiene un mal concepto de él, puedes tenerlo o no, pero es un tipo sincero, honesto, relativamente muy humilde, yo diría. Lo que pasa es que como es un poco más reservado a veces puede no parecerlo, y sobre todo eso, es honesto. Es cierto que muchas veces las cosas no le salen bien por un montón de cosas que ni siquiera entendemos nadie. Entonces, muchas veces la gente hace la historia de siempre, ¿no? Criticarlo todo. Criticarlo todo en el sentido de decir, bueno, siempre está con excusas, no sé qué y tal, pero hay que estar dentro. Es que las carreras son una constante de incertidumbres que lo he vivido yo también. Cuando crees que ahora sí que está todo en su sitio, pasa algo que no te das cuenta. Lo más estúpido. Y, bueno, es que siempre estás con excusas. No, es que constantemente están pasando cosas. Pero por eso, como siempre digo, Marc Márquez es el mejor piloto. Porque cuando las cosas están en contra, cuando las historias que salen repentinamente en contra, es capaz de reponerse y solucionarlo. Ni más ni menos. Lo que nos interesa es, excusas o no, al margen, qué es lo que pasó exactamente con Maverick Viñales, los frenos, por qué tomó esa decisión que todo el mundo cree que es estúpida, porque si te ha aconsejado el fabricante que uses las de 2020, ¿por qué has utilizado las de 2019? Y bueno, vamos a dejar que hable Maverick Viñales en una de las entrevistas más sinceras y posiblemente importantes que ha dado, ya que explicaba todo esto, aunque puede que no suene suficientemente clarificador. Pero sin embargo sí que sabemos qué es exactamente ya lo que parece que ha pasado con todo el accidente en Austria que ha sucedido. En primer lugar, por supuesto, cuando estaba en la entrevista de la radio, pues comentó que durante la primera carrera, solo ya con la suerte que tuvo de salir ileso de ahí, a pesar de que el resultado no fuera ninguna maravilla, por supuesto, él ya salió pensando que había ganado, como es lógico. Así que, muy positivo eso. Saber que eres consciente de la suerte que has tenido es importantísimo. Pero en la segunda carrera decidió que no quería retirarse y reconoce que fue culpa suya 100%. Es decir, siguió hasta que ya no quedaba freno porque, por lo visto, se acabó la pastilla. Es decir, con las nuevas pinzas puedes meter una pastilla un poquito más grande y gracias a eso sí que hubiera aguantado un poco más. Las pinzas del año anterior, uno de los problemas que tienen es que no refrigeran tan bien las pastillas como las del nuevo que han traído. Y a la vez no solo la pastilla pues no es tan gorda. Así que todo ello va sumando junto y finalmente lo que sucedió en este caso es que la pastilla se acabó y al acabarse se salió y los frenos pues tocaron y ¡pumba! Se rompió todo y hasta luego, Lucas, y lo demás ya lo hemos visto todos 1000 veces, ¿no? En ese incidente bastante terrible. ¿Por qué montó entonces los frenos de 2019? Bueno,
En primer lugar, hay que decir que, según el mismo Maverick Viñales, durante la primera carrera los montó y nunca tuvo ni un problema. Es decir, nosotros hablábamos mucho de los problemas que tenía Yamaha a la hora de frenar, etc. Pero es cierto que durante la primera carrera el único que tuvo problemas fue Fabio Quartararo. Sin embargo, Maverick Viñales nunca tuvo esos problemas. La razón por la que falló durante la primera carrera fue porque después de la segunda salida tras la bandera roja, el embrague se chamuscó. Al chamuscarse, pues lo que hace es patinar y la moto no acelera. Como me pasó a mí también, por ejemplo, cuando estuve en la primera carrera de la temporada pasada con la supermoto, porque el embrague estaba dando vueltas y entonces no sales hacia adelante. No traspasa la fuerza a la rueda y por tanto ahí te quedas. Y eso es lo que le pasó a Maverick Viñales hasta que se volvió a bajar de temperatura el embrague y con ello dejó de patinar. Ese fue el problema, no tuvo nada que ver con los frenos, insisto. Sin embargo, en esta segunda carrera, durante todo el fin de semana siguió funcionando con los frenos de 2019 y nunca tuvo ningún problema. Incluso en la FP4, que como ya sabéis es la parte del entrenamiento que más se asemeja a la carrera por ser en el mismo horario prácticamente, pues se esperaba tener unas sensaciones. Al hacerlo bajo una temperatura tremenda, con muchísimo calor y no tener ningún problema, lógicamente, después de todo el fin de semana anterior, de todo ese fin de semana, etcétera, y sin problemas, él esperaba que no continuaran los problemas, que no hubiera ningún problema. De modo que, ¿por qué no iba a montar las de 2019 si hasta ahora no había tenido ni un solo susto en este tema? Sin embargo, como ya sabemos, se le aconsejaba que montara las pinzas 2020 con el sistema 2020, con las pastillas más gordas, etcétera, y lo probó. De hecho, no lo montó, pero sí es cierto que lo llegó a probar para ver qué sensaciones le daban. El problema era que estas pinzas, según lo que dice Maverick Viñales, eran inconstantes. Es decir, durante las 3 primeras curvas, según lo que él decía, frenaban perfectamente, pero cuando llegaba en la curva 4, que era la que llamábamos nosotros de broma la bajada del acantilado, porque de repente era una bajada que de la inercia con la que sale la moto y todo cuesta mucho parar la moto, es en la que Fabio Quartararo se fue unas 17 veces largo entre los 2 fines de semana, e incluso en la primera carrera se puso casi el último, porque se fue, no, perdón, el último, no casi el último, porque se fue largo en esa curva y mucho, pues lo que le pasaba a Maverick Viñales fue exactamente eso, que en esa curva 4, lamentablemente, se iba largo con estas pastillas porque eran inconstantes. Entonces, tampoco solucionaba el problema. Ahora, con esta información, tú mismo piénsalo y déjamelo en los comentarios incluso. ¿Qué hubieras hecho? Llevas probando las 2019 todo el tiempo, nunca ha habido ni un susto, nunca ha habido ni un problema. Son unos frenos normales, constantes. Pruebas las 2020 y de repente, algunas veces en la curva 4 te vas larguísimo. La moto deja de frenar, se convierte incluso peligrosa porque tú no sabes en qué momento va a dejar de frenar. Vale que no te vas a quedar sin frenos a cero, pero si deja de frenar y también te vas largo, también te puedes cargar al de delante, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hubieras cogido las de 2019? Probablemente sí. El error es que si el fabricante ha dicho coge las de 2020, ¿qué deberías haber hecho? ¿Qué no deberías haber hecho? Afortunadamente, como digo, a pesar incluso de las críticas de Alex Rins y de Joan Mir por, evidentemente, haber supuesto este incidente, que además le cortó tanto a Joan Mir su posible, más que posible victoria, ¿no? Hasta que pasó esto. Él reconoce que fue su culpa por no haber querido parar, pero él pensaba solamente en arañar un punto y muy consciente de cómo está el campeonato, sabía perfectamente que podía pasar cualquier cosa. Podía pasar cualquier cosa y ese punto, pues bueno, podía suponer un mundial, ya que está todo muy abierto. Según él, hay más de 7 pilotos ahora mismo que podrían incluso luchar por el mundial. Y veremos a ver cómo funciona todo en Misano, un circuito que a él le gusta y le favorece, a su moto, la Yamaha, le favorece muchísimo, así que debería de ser un circuito en el que se encuentren muy cómodos y no me extrañaría y me espero incluso una gran actuación. No en vano, el año pasado Fabio Quartararo fue el más rápido a pesar de no ganar hasta por una milésima junto al final con Marc Márquez, ¿no? Pero la picardía de Marc Márquez pudo mucho más, lógicamente. Veremos a ver qué pasa, deseando que llegue ya ese gran premio que aún nos queda un poquito lamentablemente, pero pronto lo vamos a ver y vamos a seguir teniendo más información. Mañana vuelve Wheel of Supermoto al nuevo canal, así que si no te lo quieres perder, suscríbete a ese canal por aquí que te dejo, ping, activa la campanita, este otro canal, este vídeo, este tal, lo que tú quieras, bro. Suscríbete a donde tú quieras, porque así nos seguimos viendo dando mucha más caña. Un abrazo, brother.